Y estamos en domingo 26 de diciembre del año 21. Increíble. Hay cosas que han sucedido que nunca nos hubiéramos imaginado. Ha habido obviamente muchos desafíos este año, pero también hemos visto la mano de Dios en muchas maneras. Y yo quería muy en particular llegar a este domingo porque le dije a Tita y al equipo, yo quiero tomar la Santa Cena con toda la iglesia. Yo quiero que celebremos el nombre del Señor, quiero que nosotros celebremos el pacto que tenemos con Dios a través de Cristo. Y qué mejor día que hacerlo el día justo después de la fecha en que celebramos el cumpleaños de nuestro Señor. Por cierto, normalmente hacemos la Santa Cena el día 24, pero como estaba tan cerca el domingo, dije vamos a hacerlo el domingo para que estemos más. Y siempre el día 24 al terminar le decimos feliz cumpleaños Señor. Y porque no es el cumpleaños de Santa Claus, ¿verdad? Es el cumpleaños de Jesús. Por lo menos es el día en que se celebra, ¿sí? Entonces yo quiero que a las 3 todo el mundo peguemos un grito tremendo y le decimos feliz cumpleaños Jesús. ¿Están listos? 1, 2, 3. ¡Feliz cumpleaños Jesús! ¡Woo! Muy bien. Efesios 2, versículos 12 y 13, un pasaje muy central en mi vida y en mi experiencia. Dice, en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esta frase es una frase muy importante para entender la realidad de quiénes somos, de dónde venimos y dónde estamos. Dice, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, del pueblo de Dios, no éramos pueblo de Dios, y éramos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quiero que todo mundo deje marcado este pasaje en su Biblia, es un pasaje central que necesitamos todos entender. Continúa el pasaje hablando acerca de la obra de Dios para formar su cuerpo, pero no quiero entrar en detalle todavía ahí. Quiero hablar acerca de dos cosas: pacto y pueblo. Porque esta es la razón de la Santa Cena. De esto se trata lo que comúnmente se conoce como la comunión o la cena del Señor. Se trata de pacto y de pueblo, y estas dos cosas están ligadas. Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10 dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Quiero que quede muy claro en la mente de todos nosotros, no éramos pueblo. No éramos ciudadanos de la nación de Dios. No teníamos participación en los pactos de la promesa de Dios. No teníamos esperanza en este mundo y no teníamos a Dios. Ahora dice, pero Dios siempre ha sido muy bueno. Dios nunca deja de ser bueno. El problema nunca fue Dios, pero nosotros estábamos excluidos. Es vital que nosotros entendamos esto si vamos a aprovechar la riqueza de lo que se nos ha dado en Cristo. Pero todo aquel que insiste en decir, yo siempre he estado con Dios, nunca puede aprovechar la riqueza de la redención. Así como trata de reducir lo perdido que estaba, como consecuencia reduce terriblemente ahora la bendición que puede tener en Cristo Jesús. ¿Me entiende? El mundo trata de que nosotros diluyamos. No, yo no era tan malo, no, era peor. No, yo no estaba tan perdido. Sí estaba. Tanto que Dios tuvo que sacrificar a su propio hijo para poderme rescatar.
Una vez que yo abrazo la realidad de quién yo era, entonces puedo descubrir la maravilla de lo que Cristo ha hecho. Ahora, el asunto aquí es que Dios siempre ha querido un pueblo. Esto lo vemos en Malaquías, por ejemplo, no busque el pasaje, pero es cuando Dios le dice a su pueblo: ¿y por qué hizo Dios del hombre y de la mujer uno solo? Dice: porque quería una descendencia, quería una familia. Dios siempre ha querido hijos. Por eso hizo a Adán y a su mujer Eva, para que ellos le dieran muchos hijos y él estuviera rodeado de una familia, la familia de Dios. Pero es importante entender que no estamos hablando solamente de cariño o de afecto, ¿verdad? No estamos hablando nada más de que, bueno, Dios creó todas estas cosas porque pues se le antojó. Es algo mucho más fuerte, es algo mucho más sólido. Mire, es como el matrimonio. Alguna vez seguramente usted, como yo, se ha preguntado: ¿y qué importa el papel si lo que importa es que nos amemos? Y sin embargo, no es matrimonio hasta que hay un papel de por medio. No es matrimonio hasta que hay un compromiso permanente, público, formal, obligatorio. Mientras eso no haya, lo que tienes es un par de gentes acostándose juntas, pero no hay matrimonio. ¿Por qué? Porque amor es mucho más que sentimiento. Amor es mucho más que un cariño que se siente. En amor genuino hay un compromiso impresionante. Y Dios quería un pueblo porque Dios nos ama, pero no sería nada más de que vénganse, mijitos, yo los quiero mucho. Siempre hay pacto de por medio. Así como en el matrimonio, hay pacto de por medio. Tú te enamoras de una chica, ¿verdad? Tú te enamoras de un chico, tienes 1000 sentimientos, pero hasta el día que delante de un público se ofrecen promesas el uno al otro y hacen votos el uno para con el otro, y aquello está sellado y firmado y hay cientos de testigos, hasta entonces es matrimonio. Y finalmente se sella con sangre, pero eso es tema de otro tiempo. El asunto es que Dios, cuando hizo al hombre en su origen, obviamente lo amaba más de lo que yo puedo imaginar o expresar, pero Dios hizo un pacto con este hombre, con Adán. Y un pacto donde hay votos y promesas: yo haré esto, tú harás aquello. Estableció un pacto con Adán, y esto nos lo dice Oseas, el profeta, cuando nos dice que Adán traspasó el pacto. O sea, no era nada más de que Adán andaba ahí jugando con los animalitos en el paraíso. Adán tenía un contrato sagrado con el creador del universo, mediante el cual él era el gobernante de la tierra mientras él estuviera en la debida relación con Dios Padre. Y cuando Adán traiciona el pacto que él tiene con Dios, ¿por qué cree que en la Biblia el pecado la Biblia y sobre todo los 10 mandamientos no hablan tanto de pecado sexual como hablan de adulterio? Adulterio era penado con muerte. ¿Por qué? Porque adulterio es no solamente un pecado sexual, había un traspasar de un pacto sagrado hecho entre un hombre y una mujer delante de Dios. Y cuando Adán traiciona a Dios, él quebranta el pacto que Dios había establecido con él, y por esa razón la relación se rompe. ¿Y cómo lo sabemos? Inmediatamente Adán tiene miedo, inmediatamente está lleno de vergüenza, ya no hay relación, ya no hay confianza, porque el pacto ha sido roto, porque él traspasó el pacto. Como un pequeño paréntesis, qué importante es que tú sepas cumplir tu palabra. Cuando tú das tu palabra, por pequeño que sea, es un pacto que tú has hecho, es una promesa que tú has dado. Y si se la haces a tu hijo, con mayor razón. Y cumple uno sus palabras. ¿Por qué? Porque traspasaron. Ay, no, es que no tuve chance. Cuando tú traspasas una promesa, cuando tú quebrantas un pacto, las consecuencias son mucho más que una inconveniencia. Y lo vemos nosotros con Adán. Ahora, Dios no dejó de amarlo.
O sea, la traición de Adán no cambió el corazón de Dios, pero sí cambió completamente las circunstancias y las condiciones en las que ahora se encontraban. Y para que Dios pudiera tener contacto con el hombre, Dios tenía que derramar sangre inocente, porque Dios amaba al hombre intensamente, pero el hombre ahora estaba manchado, impuro. Y que Dios se le acercara a ese hombre sería la muerte del hombre. Así que Dios primero tenía que derramar sangre y vestirlo con pieles de animales para poder tener algún acceso para bendecirlo. Pero repito, Dios no cambió su corazón para con el hombre. Así que Dios empieza a hacer pactos. En el libro de Génesis nosotros vemos por lo menos 3 otros pactos. Vemos el pacto que Dios hace con Noé y con todo el planeta Tierra, en donde Él dice: nunca más volveré a destruir la tierra. Y si pondré la señal de mi pacto. Es más, la palabra pacto en el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis aparece montones de veces, porque Dios hizo un pacto con Noé y la raza humana, que eran 8 seres humanos en ese momento, con todo ser viviente y con la tierra misma, y puso el arco iris como señal de que nunca volvería a inundar la tierra para destruirla. Hizo una promesa, la selló, dejó señal, en este caso el arco iris. Porque así es como Dios trata las cosas. Es que las relaciones no son cosa de sentimentalismo, son cosas sólidas para el Señor. Lo vemos después con Abraham. En el capítulo 15, Dios habla con Abraham, y digo Abraham cortito, no Abraham, y le dice: toda esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y esa tierra abarcaba todo lo que es ahora la nación de Israel. Lo impresionante es que han pasado miles y miles de años, cientos de guerras y batallas, y sin embargo, hoy en el final de los tiempos, ese pacto sigue cumpliéndose, y la nación de Israel, los descendientes naturales de Abraham, siguen siendo los dueños de ese territorio, porque Dios se lo prometió a su amigo. Dios sabe cumplir sus promesas, porque Dios es un Dios de pactos inquebrantables. Ahora, más adelante, en el capítulo 17, Dios hace otro pacto con Abraham. Pero ahora ya no es Abraham, es Abraham, el padre de multitudes. Y este pacto no lo hace solo con él, sino que lo hace con Abraham y su simiente, su semilla, que luego nosotros descubriremos en el Nuevo Testamento que se refiere a Jesucristo. O sea, un pacto entre Dios y Abraham y la descendencia o la simiente de Abraham, que sería Jesús. Y este sería el pacto que finalmente cerraría todos los pactos, y es del cual vamos a hablar dentro de unos minutos. Pero el punto es de que Dios establece un pacto con el futuro hijo que descenderá en la carne de Abraham, con el hijo de María, con el muchachito que nació precisamente en estas fechas que celebramos. Ahora, el asunto con el pacto de Dios con Israel, volviendo al pacto con la descendencia natural de Abraham, es que este pacto exigía la obediencia del pueblo. De hecho, si tú lees, por ejemplo, cuando se establece en el monte Sinaí este pacto, en Éxodo capítulo 24, versículo 7, dice así: Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, es decir, el pueblo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces el pacto antiguo, lo que es la ley, el Antiguo Testamento, era un pacto entre Dios y la nación de Israel. Por lo tanto, ¿verdad?, había la posibilidad de que este pacto se quebrantara. ¿Por qué? Porque Dios nunca quebranta su pacto, pero Israel no solo podía, lo hizo con frecuencia, constantemente lo hizo. Pero este pacto dependía entonces de que uno hiciera ciertas cosas. La mayoría de nosotros así entendemos a Dios. Si yo hago esto, Dios hará aquello. Y tú tienes que entender que cuando tú estás pensando así, tú te estás excluyendo de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no es un pacto en el cual si yo hago esto, Dios hará aquello. Para nada es así. Pero el Antiguo sí era.
¿sí? Y entonces vemos nosotros, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, que dice que todos los que dependen de sus buenas obras están bajo maldición. Lo voy a repetir de nuevo por si usted estaba distraído y necesita oír esto. Dice, todos los que dependen de las buenas obras están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces el trato era, yo ser humano hago esto, Dios creador hace aquello. Y yo hago y Dios hace, y yo hago y Dios hace. El problema es que el pueblo no hacía lo que Dios decía. Esa ha sido la historia de la humanidad, esa ha sido la historia del pueblo de Dios. En Jueces capítulo 2, al mero inicio de la nueva vida independiente del pueblo ya en la tierra prometida, Dios dice que son obstinados y que traspasaron el pacto y que se rehúsan a obedecer su voz. Wow. Déjeme le describo a la raza humana que el libro de los Jueces nos describe. Ahora, para todos ustedes, leer el libro de los Jueces nunca es fácil. De hecho, si usted le pregunta a mi esposa Tita, a ella no le gusta el libro de los Jueces. Es muy deprimente. Va de mal en peor y de peor en desastre, y es una cosa terrible y vergonzosa y catastrófica. Y dice lo siguiente, escribí lo siguiente: esta es la historia de la raza humana. Le va mal, entonces busca a Dios. Una vez que Dios los ayuda, vuelven a su obstinado camino haciendo su propia voluntad, hasta que a consecuencia de su desobediencia les vuelve a ir mal y vuelven a buscar a Dios. Y entonces Dios les ayuda, pero una vez que Dios les ayuda, vuelven a sus caminos independientes, y la consecuencia es que les vuelve a ir mal y otra vez buscan a Dios, y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Yo estaba meditando en esto y dije, ¿es esta la vida para la que Dios nos escogió? ¿Es esta la vida que queremos? ¿Cuántos de nosotros, ya no de los de afuera sin Cristo, de nosotros decimos, ya ves cómo somos, nomás nos acercamos a Dios cuando se nos ponen las cosas difíciles? ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos semejante barbaridad? Y el ciclo se repite y se repite y se repite. Usted le va mal, ora mucho, clama a Dios, hace ayunos, lee la Biblia, se le componen las cosas y entonces se le olvida todo eso y vuelve otra vez. Pero esto no es para lo que Dios nos escogió, familia. Esta no es su idea de cómo es su familia. Esta no es su idea de cómo es su pueblo y su pacto. Esto no es lo que Dios tenía para nosotros. ¿Sí me entiende? El hecho es de que si usted está todavía en el plan de que si yo hago esto, Dios va a hacer aquello, Dios está permitiendo a usted hacer eso hasta que usted se agote y llegue al punto donde dice, yo no puedo cumplir contigo. Y ahí es la posibilidad de salvarlo. Pero mientras usted cree que usted puede darle a Dios algo para que Dios entonces le recompense a usted, usted todavía no ha descubierto de qué se trata Jesucristo. Usted está caminando como los Gálatas, como tantos otros, en las ideas que ya Dios dejó atrás. ¿Me está captando? ¿Sí? Ahora, tienes que entender que me va mal, clamo a Dios, Dios me ayuda, y la idea es no que yo ahora me vuelva a independizar y otra vez me vaya mal, sino la idea es que esa salvación, esa intervención de Dios para rescatarme de las consecuencias de mi propia forma de vida, el objetivo es hacerme su pueblo, es hacerme pueblo de Dios. Y esto lo repite Dios una y otra vez. Por ejemplo, Deuteronomio dice, pero a ustedes el Señor los tomó y los ha sacado del horno de fierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad. O sea, Dios no te rescató porque tú le pediste con todo el corazón. Dios no te sanó porque tú y 7 otros cristianos oraron mucho. Dios hizo eso para que tú fueras su pueblo, para que tú perdieras tus otras identidades
y tuvieras una identidad en Cristo, para que tú dejaras de ser lo que hayas sido y tú empezaras a ser pueblo de Dios en Cristo. Ese es su objetivo. Para eso Dios rescató, por ejemplo, a Rahab la ramera. Era una prostituta, sin embargo creyó, y ella, en vez de irse lejos porque le perdonaron la vida, ella se quedó y se hizo parte del pueblo de Dios, tanto que ella es una de las antepasadas de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Y Ruth la moabita, la misma Biblia en Deuteronomio dice que un moabita por 10 generaciones no puede ser considerado parte del pueblo de Dios, pero Ruth abrazó el pueblo y su fe traspasó la maldición, y ella no solamente se hizo parte del pueblo de Dios, ella fue la bisabuela del rey David y una de las antepasadas de nuestro Señor Jesucristo. Una raza que era considerada maldita, y por causa de la redención no solamente se evitó el daño de la maldición, se hizo parte de la nación. ¿Eres tú parte del pueblo de Dios? ¿O eres alguien que le pide a Dios porque Dios y yo pues nos entendemos y Dios es muy bueno y Dios a mí siempre me ha hecho muchos milagros? ¿Eres parte de su familia o eres simplemente una persona que viene a observar y que, ay, es que a mí me bendicen tanto las alabanzas y yo me siento tan bonito cuando ustedes hablan? ¿Eres parte de esta familia? ¿Estás comprometido con ella? ¿Tienes un anillo, una argolla de matrimonio con el pueblo de Dios? ¿Tienes estampado su nombre sobre tu pecho como parte de este ente que se conoce como la iglesia del Dios viviente? ¿O eres un visitante? Ahora, quiero decirte que si tú eres un visitante, tanto Dios como nosotros con gusto te bendeciremos. Con gusto oraremos por ti. Con gusto le creeremos a Dios para que haga algo increíble en tu vida. El problema no es Dios, ni somos su pueblo. El problema es que tú te vas a ir a volver a la vida de siempre y te va a volver a ir mal. Y al rato vas a venir como visitante otra vez para que alguien te eche la mano. ¿Por qué? Porque no eres pueblo. Pero Dios no te salvó, no te sanó, no te quitó ese cáncer, no te sacó de la depre, no te hizo el milagro económico para que tú siguieras en tu vida. Lo hizo para integrarte, para adoptarte, para meterte, para injertarte en su propia familia. ¡Qué increíble! De eso se trata la salvación, y por eso nosotros leemos en el libro de los Hechos que todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia en ese día. No era simplemente, ay, qué padre, qué tremendo, y ya me vuelvo a lo mío. No, todos se añadieron. Todos se pusieron bajo la instrucción de los apóstoles. Todos ahora tenían todo en común. Todos ahora se reunían cada vez que podían. Todos abrían sus casas y se recibían unos a otros y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, porque no eran simplemente los que recibieron un beneficio, eran ahora pueblo. Diga conmigo, pueblo. Palabra chiquita de vida o muerte. Dice Deuteronomio 7, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Escúchame atentamente. Tú no eres lo que tú eras. Tú no eres parte del montón. Tú no eres parte de esta sociedad. Tú vives en este planeta, pero tú ya no eres de este planeta. Y entre más pronto tú lo entiendas, más pronto tú puedes cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Pero tú no eres lo que tú eras. ¿Me entiendes? No es que yo soy Chávez. No, no eres Chávez. No es que yo soy Bremer. No, no soy Bremer. Soy de Cristo. Mi vida fue marcada por otra cosa. De que yo soy de esta parte de la ciudad y de esta es mi cultura. Todo eso, familia, todo eso se hace a un lado cuando llega Cristo y nos hace algo que nosotros no éramos antes. El asunto es que Dios nos ha escogido para hacerle un pueblo especial. Por eso a mí me encanta la frase de Primera de Juan que simplemente dice: hijitos, nosotros somos de Dios. Así de sencillo. Wow. Y eso es lo que nosotros ahora vivimos los años que nos restan en este planeta. Ahora, ¿cómo es que Dios va a hacer de nosotros un pueblo?
viendo en el libro de Jueces la tendencia del ser humano y de cómo funciona. ¿Cómo es que Dios puede hacer que nosotros no seamos una repetición de esa vieja historia de todas las religiones, de que busco a Dios cuando me va mal y luego ya vivo mi vida como yo quiero hasta que me vuelva a ir mal? ¿Cómo evita Dios eso? Bueno, les dije que el antiguo pacto estaba hecho entre Dios y el pueblo de Israel, no entre nosotros, por cierto. Los que no somos judíos en la carne no teníamos acceso a ese pacto. O sea, dices, pero yo le pedí a Dios. O sea, Dios cuida su creación, Dios cuida las plantas, las flores, los animalitos del campo, pero tú no tenías ningún trato con Dios. Dios no tenía ninguna obligación para contigo ni para conmigo porque no éramos judíos. Así de sencillo. Solo los judíos tenían un pacto con Dios y ese pacto se podía quebrantar. Y eso es lo que nos dice Jeremías hablando. Usted sabe que Jeremías es posiblemente el libro más deprimente del Antiguo Testamento porque son terribles. El pueblo de Dios es terrible en su rebeldía, no hace caso y no hace caso. Y entonces Jeremías, en medio de todo lo que los regaña y los reprende, llega un momento donde hace un anuncio muy impresionante que dice así: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, escuche bien, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, cuando Moisés les leyó el libro del pacto y ellos dijeron, sí, obedeceremos todo lo que ahí dice. Dice, no como ese pacto, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, el antiguo pacto era defectuoso no porque tuviera errores, sino porque era entre Dios y el pueblo judío, el cual tenía la capacidad de quebrantarlo y de invalidarlo. Porque para que un pacto sea válido, los dos lo necesitan cumplir. Y el pacto antiguo quedó invalidado. Punto. Entonces, eso fue la razón por la cual la nación fue destruida. Y entonces continúa diciendo, dice, pero yo voy a hacer un nuevo pacto. Y ya nos dice varias cosas acerca de ese nuevo pacto, pero el asunto es que venía un pacto diferente. Y yo quiero que tú me ayudes, Señor, para comunicar claramente. Porque necesitamos salir de este círculo vicioso de la religión, donde si yo hago esto, tú harás aquello, y pensamos que estamos todavía en el pacto antiguo de tu pueblo Israel contigo, y nosotros nunca hemos sido parte de ese pacto. Nunca fuimos, nunca seremos. No nos tocó a nosotros. Nos sirve de enseñanza, pero nunca fuimos partícipes de ese pacto. ¿Me entiende? Toda la gente que anda hebraizando y de que no, y que mire, y que vamos a hacer que la dieta levítica y todo eso, olvídelo. Nosotros somos mexas. ¿Sí me entiende? Nosotros comemos tacos de buche y cosas por el, todo lo prohibido en la Biblia. ¿Me entiende? Más pecador pueblo no puede haber que nosotros. Hasta en lo que comemos pecamos, ¿o no? ¿Cuántos comieron puerco esta Navidad? Glorioso, maravilloso cerdito. Y mi hijo, toda la manteca, le encanta comérsela, es un peligro el hombre. ¿Y cuántos comimos un montón? Camarones, prohibido. ¿Y cuántos comimos cosas? Prohibido. Y el hígado, prohibido. Uy, dice que podían comer casi nada. No puedo avanzar si usted y yo no renunciamos a la idea de que nosotros teníamos alguna especie de trato con Dios. No teníamos. Que Dios era bueno, Dios es bueno, pero nosotros no teníamos ningún trato con Él. Punto. Y entonces viene la respuesta de Dios. Se lo quiero leer, aunque es un pasaje que tengo guardado en mi corazón. Dice así, está describiendo la realidad de la nación. Dice cosas como incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas, y el que comiere de sus huevos se morirá, y si los aprietan le salen víboras. Y dice, no conocieron camino de paz. Dice, toda clase de destrucción y quebranto hay en sus caminos. Es una descripción espantosa.
Y me voy a saltear literalmente 13 versículos. Dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, la rectitud se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. A eso llega la raza humana. Dice, y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. La raza humana sin esperanza de nada, dice, y lo salvó su propio brazo y le afirmó su propia justicia. Y viene Él mismo a hacer lo que nosotros ni podíamos ni queríamos hacer. Y aquí empieza el misterio del nuevo pacto. Porque viene Dios en forma de hombre para cumplir el antiguo pacto, para hacer absolutamente todo lo que Dios requiere en absoluta obediencia. Por eso no decimos que el antiguo pacto se quitó. No se quitó, se cumplió. ¿Quién? Jesús lo cumplió. Él cumplió punto y coma de todo lo que Dios exigía. Por eso Él le dijo a sus discípulos, yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles y así vendrán y me rescatarían. ¿Por qué podía hacerlo? Porque Él había cumplido el pacto. El único hombre, el único ser humano. La siguiente vez que tú estés con que, ay, Dios a mí me hace muchos milagros, solo Jesús tenía derecho a pedir. Nadie más. Solo Jesús. El rey David, asesino y adúltero. ¿Le sigo? La lista es larga y fea. Pero Jesús podía porque Él había cumplido. Ahora, Dios le dice a Jesús las siguientes palabras. Dice, te pondré a ti por pacto al pueblo. O sea, no va a ser mi pacto un pedazo de papel. Tú vas a ser mi pacto. Tú vas a ser la alianza entre Dios y los hombres. Isaías 49 versículo 6 en adelante dice, te daré por pacto al pueblo, te pondré por luz a las naciones, salvación a toda la humanidad, y vas a restaurar el planeta mismo. Y todo esto se lo está hablando a Jesús de Nazaret. Te voy a poner a ti por pacto. Ese pacto rebasaría los límites del pueblo judío. Repito, el único que tenía derecho a Dios, el pueblo judío, porque le dice, te pondré por luz a las naciones y hasta los confines de la tierra. Esto se cumple en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando Santiago le dice a todos los que se han congregado, dice, Dios ha tomado para sí un pueblo de entre los gentiles, un pueblo propio. Y de repente los no judíos, esos somos nosotros, teníamos acceso a Dios, porque antes nadie tenía. Diga lo que piense y crea lo que quiera, nadie tenía acceso verdadero a Dios. Entonces empieza lo que estamos nosotros viviendo, a veces sin vivirlo. ¿Sí? Leo un par de versículos y luego entro en lo final de lo que estamos hablando. Este nuevo pacto rebasaría los límites del pueblo judío, alcanzaría a todo ser humano que creyera en Jesús. Este nuevo pacto, según Gálatas capítulo 3, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El pacto no fue entre Dios y nosotros. Para todos aquellos que les gusta decir, es que yo he pactado con Dios, olvídense de eso. ¿Sí? Porque ¿cómo nos gusta decir cosas para sentir que yo también, verdad? No, dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. No es un pacto entre Dios y nosotros, es un pacto entre Dios y Jesús. Lo que pasa es que Jesús me tomó en sí mismo, me abrazó y me hizo suyo. Se puso en mi lugar en la cruz y por esa razón yo participo de un pacto que no solamente no es mío, no se puede quebrantar. Porque Jesús nunca lo quebrantó, el Padre nunca lo quebrantará. Está cumplido de parte del Padre, está cumplido de parte del Hijo, y yo estoy aquí en el sándwich en medio. Eso, mis amados, es de lo que se trata las fechas que estamos celebrando. Ahora,
El nuevo pacto entre Dios y Jesucristo, hombre. No hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. El Jesucristo, hombre que sangró en la cruz. El Jesucristo, hombre que fue derramado por el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso, mis amados, se trata este nuevo pacto. Por eso Lucas dice en el capítulo 22, cuando Jesús está celebrando la última cena con sus discípulos, les dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se imagina usted el escándalo para la mente de estos discípulos que todos eran judíos? ¿Y qué le está diciendo? ¿Cómo que en tu sangre se sacrifica un cordero, se sacrifica una chivita, se sacrifica un becerro? Pero Jesús dijo: no es en la sangre de toros y de machos cabríos, es en mi propia sangre. Es mi sangre la que va a ser derramada. Y sobre esa sangre se va a hacer una nueva alianza con la raza humana a través de mí. Porque yo soy humano. Yo, siendo Dios, me hice hombre. Yo me hice uno de ustedes. Y yo me entrego en lugar de ustedes. Y se forma una nueva alianza inquebrantable en su sangre. ¿Por qué tengo acceso a Dios? Por la sangre preciosa de Jesús. ¿Por qué Dios escucha cuando tú oras? Por la sangre preciosa de Jesús. ¿Por qué tú puedes tener esperanza a pesar de las deficiencias y errores que cometemos? Por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Es nuestra única razón para estar sentados aquí con esperanza para el futuro. Gloria a Dios, familia. Nada más, nada más. Ahora escribí algo. Esta mañana me levanté y me puse a teclear y se los quiero leer, porque esto es lo que vamos a celebrar en la cena del Señor. Y lo escribí en inglés y español, pero se lo voy a leer todo en español. ¿Está bien? Después, si alguien lo quiere oír así en Spanglish, con mucho gusto. Pero quiero que me escuche, porque yo siento que esta es una palabra profética de parte del Señor a tu alma y a tu espíritu. Y quiero que lo oigas total y absolutamente. Ustedes son el pueblo de Dios con destino, con propósito. Deja de vivir en el pasado. Deja de vivir en la cultura de tu familia. Deja de vivir en tus deficiencias personales. Este año descubrirás todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Porque no está en ti por ti, ni por tu genética, ni porque alguien te enseñó. Está en ti por Cristo. Cuando creíste en Él, Él depositó toda clase de riquezas y dones en ti para que los descubras y los uses para su gloria y para su pueblo. Filemón 6 nos enseña esto. Al conectarnos los unos a los otros en el amor de Dios, en el Espíritu Santo, descubriremos cada buena dádiva que Él ha depositado en nosotros. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en la imaginación de ningún ser humano, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Ya no viviremos en lo que fuimos, sino en quienes somos en Él. Voy a repetirlo: ya no viviremos en lo que fuimos, sino en quienes somos en Cristo. Nos despojaremos del viejo hombre, nos vestiremos del nuevo, creado en Cristo Jesús. Daremos a conocer a este mundo quién es este Dios y cómo Él ha amado y qué es lo que Él ha hecho. De eso se trata la Santa Cena. Por eso dice: cada vez que ustedes coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Nosotros lo daremos a conocer, iglesia. Es el fin de vivir en miedo y en codicia y en vergüenza y en orgullo. Es el fin de pensar pequeño y de pensar inmaduro. Es el fin, este es el año para nosotros crecer, para tú crecer. Crece. Estás en Cristo, estás en la alianza, eres parte de la familia de Dios. Crece, no te quedes donde estás. No digas: no, yo estoy bien así. No, crece, expándete. Este es el año para que tú ames y ores y logres y compartas. Este es el año en que dejas de dudar y empiezas a creer mucho más allá de tus límites, mucho más allá de todo lo que a ti te ha limitado. Este es el año para hacer a un lado lo seguro y abrazar lo posible, y no lo posible, lo prometido.
lo que Dios ha prometido. Olvídate de lo seguro. Es que me voy a la segura. No hay nada seguro en este mundo más que Cristo Jesús. Es la única seguridad que existe. Este es el año para hacer que mi vida cuente para la eternidad. Un año para dar fruto para Dios. Un año para provocar fiesta en el cielo y la sonrisa del Padre. Ya no vivo yo, dice la Escritura, vive Cristo en mí. Y aún lo que vivo en lo natural, cuando voy al súper y cuando pago la luz y todo lo que vivo en lo natural, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Este mundo ya no me puede más apresar. Este mundo no me puede callar. No puedo ser derrotado. La muerte no tiene más poder sobre mí. Tengo a Jesús adentro. Iglesia, tienes a Jesús adentro. Dilo conmigo: tengo a Jesús adentro. Se me metió y no se va a salir. Y Él hace toda la diferencia. Yo traigo a Jesús adentro. No importa mi edad, no importa mi trasfondo, no importa mi educación, no importa si soy hombre, mujer, viejo o joven. Lo que importa es que tengo a Jesús adentro y soy parte del pueblo. Y ya no soy yo, somos nosotros. Y todo esto que estamos hablando no sucede porque yo, sucede porque nosotros. Y uno está débil, otros 3 lo levantan, y otro día otro está desviándose y otros 2 lo jalan para atrás. Y todos nosotros descubrimos que esto es real, familia. Es más, si te detienes y volteas tantito atrás y ves tu propia vida, no hay explicación para ti ahorita, mucho menos para lo que viene, pero no hay explicación. Que tú estés bien, que tú estés cuerdo, que tú no estés muerto. ¿Cuántos de nosotros aquí debiéramos estar muertos, empezando conmigo? Porque yo debiera estar muerto. La gente con quien yo andaba, las cosas que yo hacía, yo debiera estar muerto. Y aquí estoy. ¿Me estás oyendo? ¿Cuántos aquí debiéramos de estar muertos por enfermedad? ¿Cuántos de aquí debiéramos estar ya divorciados? ¿Cuántos de aquí debiéramos de estar ya locos en un manicomio? Y aquí estamos. Porque ¿sabes qué? Es más fuerte el que está en nosotros que todo lo que hay afuera en el mundo. Amén. Y el mundo afuera está malo. Y no pienses que porque hablamos esto todo se va a poner fácil. No, el mundo es malo y va a seguir siéndolo. Pero el que está en ti, el que está en mí. Familia, somos el pueblo de Dios. ¿Qué estamos pensando? ¿Me estás escuchando? Es que nosotros los López. No, mi hermano. No, mi hermano. ¿Sí? Quiero que todo el mundo, cuando yo cuente hasta 3, digas tu apellido y digas: eso no es lo que soy. Yo soy de Cristo. ¿Sí? Eso es mi pasado. Eso es mi genética. ¿Me entiendes? Esa es una herencia que me complicó la existencia, ¿sí o no? ¿Sí? Así que 1, 2, 3. Bremer. Eso es lo que yo era. Ya no soy eso. Yo soy de Cristo. Yo ya no vivo allá, yo vivo aquí. Yo ya no estoy allá, yo estoy en Él. Yo soy tuyo, Señor. Y tú haces toda la diferencia. Este mundo no me puede más apresar, no me puede callar, no me puede derrotar. La muerte ya no tiene poder sobre mí. Tengo a Jesús adentro. El poder de su Espíritu está sobre mí. Cada una de sus promesas fluyendo a través de mí. Todo lo puedo en Cristo, que me llena de poder en mi hombre interior. En Él, familia, yo estoy completo. Nosotros estamos completos. Es una locura que Dios se haya hecho hombre. Desafortunadamente la oímos tanto que ya es simplemente parte de nuestra cultura, pero no es simplemente un asunto cultural. Dios se hizo hombre para romper la barrera y establecer una alianza, y tú y yo estamos aquí en medio del Padre y del Hijo. Nuestra vida escondida con Cristo en Dios, no por lo que yo hice, por su sangre derramada. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Hoy vamos a celebrar que Jesús vino y Jesús murió en una cruz. Y por esa muerte y toda esa mancha de sangre en el suelo al pie de la cruz, nosotros tenemos acceso irrestricto a Dios.
Dice, si cuando fallo, caes de rodillas, confiesas tu pecado en vez de encubrirlo, y viene Jesús, el abogado, Jesús, el que está a nuestro favor, porque la Biblia dice que abogado tenemos para con Dios, y Él limpia de nosotros no solo el pecado, sino toda maldad. Y volvemos otra vez a la dulce comunión con Dios, en perfecta confianza, sin vergüenza, sin miedo, sin escondernos de Él. Porque no estamos ante Cristo, no estamos ante el Padre porque nosotros lo hicimos bien, estamos ante el Padre porque estamos revestidos de Jesucristo. Ya no vivo yo, iglesia, vive Cristo en mí. Este próximo ciclo, escúchame bien, y no sé cómo van a preparar lo que van a preparar de la cena del Señor, pero vayan trayéndolo. Escúchame bien. Este año, y yo no estoy hablando solo del 22, yo estoy hablando de aquí para adelante, el pueblo de Dios se va a hacer visible. No por manifestar, sino el pueblo de Dios va a ser visible a Cristo. El pueblo de Dios va a dejar de andar confuso entre dos identidades, cavilando entre dos pensamientos, soy de aquí, soy de allá. Tú vas a ser pueblo de Dios y nada más. Y es todo lo que eres. Y tú vas a hacer ver a Dios, tú vas a ser visible a Dios, tú vas a ser manifiesto al Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. De eso se trata el resto de tu vida. Es para lo que tú vas a gastar tu vida. Algunos de ustedes se van a ir de misioneros, algunos de ustedes van a empezar congregaciones, algunos de ustedes van a revolucionar barrios, algunos de ustedes van a abrir escuelas, algunos de ustedes van a hacer obras extraordinarias. Nosotros no somos ni visitantes ni consumidores, somos el pueblo de Dios, gloria a su nombre. Amén.